Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien. El día de ayer concluimos lo relativo al tema del sujeto del derecho hereditario llamado heredero. Dijimos que el heredero es un adquiriente a título universal y que recibe la herencia bajo el beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Significa que el heredero es un verdadero continuador del patrimonio del de cuyos. En cuanto a sus relaciones patrimoniales activas y pasivas. Es el responsable de recibir la totalidad del patrimonio que integra el del muerto. En activos y pasivos, un activo dijimos que son bienes derechos, un pasivo son deudas, cargas o obligaciones. Entonces significa que el heredero como adquiriente a título universal no nada más recibe bienes y derechos, sino que responde de las deudas, cargas o obligaciones que haya dejado el muerto. Entonces, pero hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del difunto. ¿Esto qué significa? Que siempre se va a recibir la herencia bajo el beneficio de inventario. Bajo beneficio de inventario se refiere a que únicamente va a responder de esas cargas hereditarias, de esas obligaciones o de esos deudas, hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del difunto. No, también esto de recibir la herencia bajo el beneficio de inventario se hace con el objeto de no confundir el patrimonio personal del heredero con el patrimonio del difunto. ¿Sí? Debe haber esa separación, porque aquí en México los herederos no responden con su patrimonio personal para pagar las deudas que dejó el difunto. Únicamente se pagan hasta donde alcanza a cubrir el patrimonio del autor de la herencia. Entonces, esas son las características del heredero. ¿Cómo se puede instituir? Bueno, ya dijimos que se puede instituir, hay institución de herederos pura y simple, institución de herederos, sujeto a condiciones o a modalidades. ¿Esto qué significa? Que hay instituciones de herederos, a través del testamento se designa a un heredero, ¿verdad? Pero sin ponerle ninguna condición, ninguna carga, ¿verdad? Simplemente te dejo mi herencia y punto. Esa es una institución de herederos pura y simple. Y sujeta a condiciones, bueno, pues cuando precisamente se instituye a un heredero, pero se le impone una condición, ¿verdad? Esta condición deben ser lícitas y de realización posible. Ya lo vimos también en clases. También hablamos de la institución de herederos, cómo debe hacerse, el modo y forma. Dijimos que es por partes alícuotas, ¿verdad? Generalmente siempre se dice a este heredero le dejo una cuarta parte de mi patrimonio, una quinta parte, la mitad o el entero, ¿verdad? Completo. El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido. Esto es muy importante, ¿verdad? No podemos hablar de que dejo como heredero pues a nadie, ¿verdad? No. Tiene que ser alguien, una persona con nombre y apellido. Ahora, si hay homónimos, pues hay que decirlo, ¿verdad? Y agregar una característica más que lo haga distinto de los demás homónimos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Pérez Martínez, quien es hijo de Juan Pérez y de Petra Martínez. Entonces ahí ya no hay posibilidades de que haya una confusión. O alguna característica como algún apodo, ¿verdad? Juan Pérez Martínez, al que le decimos el negro, ¿verdad? O al que le decimos el flaco, por poner una característica que lo distinga, ¿verdad? De los demás.
La otra es el heredero puede ser designado en forma individual o colectiva. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues individual, pues está determinado, ¿verdad? Juan Pérez Martínez, ¿verdad? Así lo establece. Y colectivamente es cuando me refiero a un grupo de personas, ¿verdad? El grupo de los ciegos del Mante, el grupo de los huérfanos del Mante, el grupo de los pobres del Mante, eh, el grupo de los niños desamparados, entonces, o de los minusválidos, etcétera. Entonces, cuando me refiero a un grupo, pues obviamente que tengo que especificar a cuál, ¿verdad? A la casa hogar, mamá Paulita, al grupo de alcohólicos anónimos, vivir sobrio, no sé, cosas así. La designación de herederos puede ser también simultánea o sucesiva. Simultánea, que en el momento de la muerte del autor de la herencia, entran inmediatamente en posesión de los bienes. Sucesiva, de acuerdo al orden establecido. El autor de la herencia en el testamento puede decir que le deja la parte de su herencia o determinado bien como herencia a Juan, pero si éste muere o no la acepta, entonces la recibirá Rodrigo. Pero si Rodrigo muere o no la acepta, entonces la recibirá Petra y así sucesivamente. Entonces, en el orden establecido es como se podría también recibir la herencia o en la medida que se vayan cumpliendo las condiciones, ¿verdad? Hay veces te imponen condiciones, le dejo a Alfaro mi carro con la condición que termine la carrera del licenciado en Derecho, ¿verdad? No la termina, entonces si no la cumple esta condición, se la dejo a Luis, ¿verdad? Pero si Luis tampoco la cumple, pues se lo dejo a Miki y así sucesivamente nos podemos ir. Entonces, la institución de herederos puede ser subcausa. ¿Esto qué significa? Dijimos que cuando el testador dice los motivos o razones que lo motivaron a dejar parte o la totalidad de la herencia a una persona o a un grupo determinado de personas. ¿Sí? Generalmente son en los casos de los sirvientes, ¿verdad? Personas que le sirven al testador de por vida, le administraron un rancho, trabajaron toda su vida en su casa, atendieron a sus hijos, a su esposa, etc. Entonces, en agradecimiento, pues les dejan algo siempre. O alguien que les salvó la vida, ¿verdad? O alguien con el que está muy agradecido. Entonces dice la causa y, y, y lo instituye como heredero. Dijimos también que las herencias, o al menos los testamentos, es un acto personalísimo. Tiene que ser hecha directamente por el testador. Aquí no caben los mandatos ni los poderes, ¿verdad? Ni una persona puede ir en representación de otra para hacer un testamento. Los testamentos aquí en Tamaulipas se hacen a partir de los 16 años de edad cumplidos en adelante y tiene que ser personalmente el testador quien lo elabore, ¿verdad? Tiene que acudir al notario o tiene que acudir ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo este acto jurídico. Es unilateral, es personalísimo, es revocable y libre. Ya dijimos que el heredero es un verdadero continuador del patrimonio del de cuyos, ya que recibe los activos, bienes, derechos, pero responde de los pasivos, deudas, cargas o obligaciones. Entonces alguien se tiene que responsabilizar para después de la muerte del autor de la herencia. Y ese alguien, por ley, viene siendo el heredero, como adquiriente a título universal, porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto, que consta de activos y pasivos, y como continuador, pues tiene que pues recibir esos activos, pero responder de esos pasivos también. Hoy vamos a ver el tema, digo, si no tienen alguna duda con respecto a los herederos, Luis.
Daniela, Alfaro, Isaí. Todo está bien con los herederos, ya para cerrar este tema y pasar al de los legatarios. Los Sí, profe. legatarios, ¿mande? Sí, está bien todo. Ok, sí, gracias. Cualquier duda que tengan, con confianza, no llevo prisa, ni nadie me va correteando, ni mucho menos. También si voy muy a prisa, díganlo, me puedo ir un poco más despacio. Llevamos buen ritmo y yo creo que al paso que vamos a terminar muy bien el programa. Pero me gustaría que participaran un poco más ustedes. Siempre hay dudas, siempre hay que hacer algún comentario, pues háganlo con confianza, ¿verdad? Para que se vayan familiarizando con este sistema. Eh, así vamos a estar probablemente el resto del cuatrimestre, probablemente, ¿verdad? Como van las cosas, y pues hay que sacarle provecho, ¿verdad? Más que nada. La utilidad y el beneficio que nos puede proporcionar eh, eh, para no atrasarnos. Cualquier duda, con confianza, ¿verdad? Nada más conectan su audio y lo expresan así, ¿verdad? Entonces, otro sujeto del derecho hereditario, otro sujeto que participa o que puede participar en un juicio sucesorio, llámese testamentario, bueno, únicamente testamentario, porque los legados únicamente se pueden instituir por testamento. No hay legados por disposición de la ley. No hay legados en los intestados. Los legatarios únicamente se instituyen por testamento, ¿sí? Es la única forma, la única manera. Los legatarios también son sujetos del derecho hereditario, ya que reciben el legado a título, es un acto de transmisión a título particular, ¿verdad? En donde el testador le transmite a título particular un legado, que puede consistir en qué? Pues en un derecho, en un bien o en un servicio. Eso es lo que puede constituir un legado. Generalmente esa transmisión que hace a título particular el testador a favor del legatario es gratuita, ¿verdad? Hay una liberalidad que consiste en que lo libera de cualquier tipo de carga o deuda, ¿sí? No, a diferencia del heredero, que por ley responde de las deudas, cargas, obligaciones, los legatarios por ley no responden de deudas, cargas o obligaciones, ¿sí? Y los bienes que reciben son a título particular, ¿por qué? Porque recae sobre un bien determinado. Fíjense bien la diferencia entre un heredero y un legatario. El heredero recibe a título universal la universalidad del patrimonio del muerto, que consta de activos y pasivos. En cambio, el legatario lo recibe legado a título particular. ¿Esto qué significa? No universal, sino particular. Únicamente recibe bienes, derechos o un servicio, ¿sí? Pero no responde de deudas, cargas u obligaciones. Está exento del pago de los pasivos de la herencia. Entonces, por eso se dice que el legado es una transmisión gratuita a título particular que recae sobre bienes determinados o susceptibles de determinarse. ¿Qué es esto? Bueno, también sería otra diferencia entre la herencia y el legado. Recae sobre bienes determinados o susceptibles de determinarse. Aunque ustedes no lo crean, hay herencias en las que no se sabe qué bienes pertenecen a la misma, ¿verdad? O qué bienes dejó el muerto al fallecer, ¿sí? Ahí andan los herederos batallando, ¿verdad? Investigando, indagando. Por ejemplo, son casos comunes, ¿verdad? Que se dan de repente.
cuando se refiere a bienes como son las vacas, ¿verdad? El ganado. ¿Cuántas vacas dejó el difunto? Pues quién sabe. No sé, ¿verdad? Pues él solo iba al rancho y decía que tenía vacas, pero realmente no sé cuántas. Entonces hay que hacer un inventario, ¿verdad? Hay que ir al rancho, hay que inventariar el ganado, el tipo de ganado, ¿verdad? Si son becerros, si son vacas, si son vacas de engorda o de leche, o tienen el doble propósito, son de engorda o de leche, en fin, ¿verdad? Que hay ocasiones en que los herederos no saben cuántos bienes tenía el muerto, ¿verdad? No saben, nomás de repente llegan y te traen una escritura y cuando vas caminando en el proceso te traen otra y luego ya a veces termina el juicio sucesorio, se adjudican los únicos bienes que hay y todavía aparece otra escritura. Oiga, pues trasculcando el escritorio de mi papá, resulta que encontramos esta nueva escritura. Entonces que ya se acabó el juicio, bueno, pues hay que hacer un nuevo, hay que abrirlo y hay que hacer un nuevo inventario y avalúo y pedirle al juez que reparta o se adjudique ese nuevo bien encontrado. Afortunadamente, en los juicios sucesorios, siempre el inventario de avalúo se aprueba con la reserva de que si aparecen nuevos bienes o deudas no listados, deberán de agregarse al mismo. ¿Esto qué significa? Que la resolución de segunda sección de aprobación de inventario y avalúo no causa firmeza, no causa ejecutoria. Queda libre, está abierta por si aparecen nuevos bienes o deudas que no hayan sido listados inicialmente en el inventario, se puedan agregar al mismo. Entonces, ¿por qué? Porque las herencias recaen o pueden recaer sobre bienes indeterminados. Y en cambio el legado no. El legado, una de las características que tiene es que recae sobre bienes plenamente identificados. Eso de determinado significa plenamente identificados. ¿Sí? Yo te dejo como legado la casa ubicada en la calle Ocampo, 212 Sur, entre la calle Guerrero y José Méndez, de la zona centro de esta ciudad, que consta de un superficie total de 400 metros cuadrados. Digo, a manera de ejemplo, pero está plenamente identificado o es susceptible de identificarse. Entonces, esta es la característica que tienen los legados y que puede ser la diferencia con la herencia. En la herencia muchas veces no se sabe cuáles son los bienes de la herencia. Poco a poco los herederos empiezan a indagar o a investigar sobre los mismos, ¿verdad? Van al registro público de la propiedad, hacen un pago para que se haga una búsqueda para ver si aparece un bien a nombre del muerto, van a la oficina fiscal y le piden al jefe que les dé informes sobre los bienes muebles que tenga o que haya tenido el muerto a su muerte, ¿sí? Y ahí andan, van a la asociación ganadera y también le dicen que con base en el fierro registrado a nombre de fulano de tal, el difunto, si les pueden proporcionar eh, los datos del ganado que tenía. Entonces, todo esto es porque recaen las herencias sobre bienes también determinados, ¿verdad? Hay ocasiones que sí están determinados, pero otros que no están determinados y que hay veces es imposible determinarlos. El caso concreto de aquel asunto que hace años llegó ahí unas gentes con unas escrituras de 1901, 1909, 1900, creo que las últimas eran de 1924. Se estaban deshaciendo, estaban amarillentas. Prácticamente si les hubiera dado una zarandeada, se hubieran desintegrado todas. Estaban hechas con tintero, ¿verdad? No había máquina mecánica, mucho menos computadora. Entonces, los notarios de aquella época utilizaban tinteros, ¿verdad? Era una pluma que la metían a tinta y escribían en manuscrito. Una letra muy bonita,
por cierto, ¿verdad? Y una de las escrituras estaba hecha por pues prácticamente un paisano de nosotros, ¿verdad? Una persona de Quintero, el constituyente del 17, don Seferino Fajardo. Don Seferino Fajardo formó parte del constituyente del 17 que crearon la constitución actual, ¿verdad? En aquella época don Seferino era abogado, era originario de Quintero, Tamaulipas, y era notario público en Ciudad Victoria. Entonces él hizo esa escritura, yo la recuerdo muy bien. Pero les digo yo, oiga señores, estos bienes que amparan estas escrituras, ¿existen? Pues no, no sabemos. Pues órale, ahí vamos. Me metí al campo junto con un, ¿cómo se llama? Un topógrafo y sus ayudantes a caballo. Y ahí andamos tratando de determinar o de identificar esos predios, ¿verdad? Con base en la superficie que amparaban las escrituras, fuimos a ver si físicamente existían. Y prácticamente la mayoría no existía. Ya estaban constituidos sobre esas propiedades, ejidos. Ya mucha gente se los había colocado, ¿verdad? Esos bienes, porque tenían la posesión de muchos años y pidieron la adjudicación en propiedad de dichos bienes, ¿verdad? Promovieron juicios declaratorios de propiedad, plenarios de posesión, interdictos para retener posesiones, en fin, una serie de acciones que ejercitaron que prácticamente no les habían dejado nada, ¿verdad? A estas gentes más que las puras escrituras, que era lo que traían en las manos. Entonces, hay veces los bienes de una herencia recaen sobre bienes indeterminados, o que es muy difícil determinar. Y en cambio, los legados tienen la característica de que un legado recae sobre un bien determinado, plenamente identificado o susceptible de identificarse. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una herencia y un legado? La herencia se recibe a título universal y el legado se recibe a título particular. De que la herencia puede ser adquirida a través de intestado y los legados, y también a través de un testamento, y los legados únicamente por testamento. De que las herencias pueden recaer sobre bienes indeterminados y en cambio los legados sobre bienes determinados. Las herencias, el heredero responde de deudas, cargas, obligaciones, y los legatarios no responden de deudas, cargas u obligaciones. ¿Sí está claro esta diferencia que hay entre herencia y legado? Entre herederos y legatarios, ¿verdad? Esas serían o podrían ser las diferencias. Un legado tiene la característica de ser gratuito, se recibe a título particular, únicamente el bien, ¿verdad?, que se le da. Recibe bienes, derechos o servicios, ¿verdad?, pero no responde de deudas, cargas o obligaciones. A eso se refiere la universalidad de la herencia. A eso se refiere que el heredero es un adquiriente a título universal, porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto, activos y pasivos, ¿verdad?, que es lo que integra un patrimonio de una persona. Y en cambio, en los legados únicamente se reciben los activos, se recibe un bien, se recibe un derecho o un servicio. Ese es el legado y es gratuito. ¿Esto qué significa? Que no hay cargas. Aquí el testador, al momento de dejar el legado, no le impone una carga. No le dice, te lo dejo el legado con la condición de que pagues la hipoteca. No. ¿Ah? Tienen esa característica de la liberalidad. Lo libera de las deudas, cargas u obligaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, el legado implica siempre una disposición a título particular. El legatario adquiere un bien determinado o determinable.
sin responder de las deudas, cargas o obligaciones. Segundo, el legado constituye una liberalidad, es decir, una transmisión a título gratuito. Siempre lo van a liberar de las deudas, cargas o obligaciones. El legado se instituye siempre por testamento, ¿verdad? En cambio, las herencias pueden ser por testamento o por disposición de la ley. Acuérdense que cuando una persona no hace testamento, al morir, muere intestada, sus herederos, ¿quién los designa? La ley. Y dice que pueden heredar por parentesco, por matrimonio o concubinato. Y en cambio los legados no, ahí no. Los legados, los legatarios siempre se van a instituir por testamento, ¿sí? Finalmente, todo legado implica la transmisión de un bien determinado o determinable. Lo que les acabo de decir ahorita, ¿verdad? Recae sobre bienes plenamente identificados o con muchas posibilidades de identificarlos. Sí. Esas son las características de los legados. Ahora, ¿qué sucede si se instituyen puros legados? En un testamento, en lugar de dejar herederos, el testador deja puros legados. Deja como legatario a Alfaro, deja como legatario a Luis, deja como legatario a Isaí, deja como legatario a Giovanna, deja como legatario a Miki, puros legados, ¿verdad? Entonces, como no responde de deudas, pero también deja deudas, pero como naturalmente, ¿verdad? O por ley, los legatarios no responden de deudas, cargas o obligaciones, aquí hay una excepción a la regla general. La regla general es que los legatarios no responden de deudas, cargas o obligaciones. Su legado es libre de está liberado de cualquier carga, ¿verdad? Hereditaria, de cualquier pasivo. ¿Por qué? Porque no es un continuador del patrimonio del de cuyos. Él no. El que es un continuador del patrimonio del de cuyos es el heredero, que recibe la universalidad de ese patrimonio, activos y pasivos. En cambio, el legatario, excepcionalmente, ¿verdad? Cuando se instituyen puros legados o se instituyen legatarios, nada más, y hay deudas, tienen que responder subsidiariamente, ¿verdad? Todos esos legatarios de esas deudas. Esa es la excepción a la regla general, ¿sí? Excepcionalmente, los legatarios sí responden de deudas, cargas, obligaciones. ¿Cuándo? Cuando se instituyen puros legados, puros legatarios en el testamento y hay deudas. Se tienen que pagar subsidiariamente por cada uno de ellos de manera proporcional. O también sería otra excepción cuando habiendo herederos y legatarios, los bienes dados en herencia a los herederos no alcancen a cubrir las deudas. Entonces, subsidiariamente y de manera proporcional, los legatarios responden de las mismas. Serían los casos únicos, bueno, o agregamos una tercera excepción, que podría ser cuando el legado, ¿verdad? Trae una carga hereditaria. Vaya, el mismo testador en el testamento le dice, te dejo como legado mi casa, ¿verdad? Que vale $1,000,000, pero con la condición de que pagues la hipoteca que pesa sobre la misma. A Bancomer le debo $200,000. Entonces, mientras el valor de la deuda, el pasivo, no sea superior al valor del legado, se considera un legado. Cuando sea igual o superior en valor la deuda al valor del legado, entonces ya no se considera un legado, ¿verdad? Puede ser considerado como una herencia. Y ahí depende del legatario si quiere responder de esas deudas, cargas u obligaciones,
¿verdad? Porque también le puede poner la obligación, oye, darle de comer. Lic, Sí, dime. una pregunta. ¿Y el legado, así como la herencia, también pudiera darse el caso de que se pudiera repudiar? Sí, sí, efectivamente, aplican las mismas reglas de los herederos para los legatarios. Es exactamente lo mismo en cuanto a la aceptación o el repudio de la herencia. Tienes razón, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Eh, Nadie está obligado a aceptar una herencia o un legado. Ningún heredero o legatario está obligado a aceptarla o a repudiarla, ¿verdad? Puede ser una cosa, puede ser la otra. En un momento dado digo, no, pues a mí no me conviene. No me conviene recibir el legado porque pues el bien que me está dando, que me está dejando el testador como legado, pues cuesta 1,000,000 de pesos, pero la deuda es por 1,500,000, pues no me conviene, la repudio, la rechazo, ¿verdad? Obviamente que al rechazarse ese legado, el bien queda intestado, ¿verdad? Sale del testamento porque fue rechazado por esa parte y como una consecuencia, ese bien queda intestado. Entonces entra la herencia. ¿Y quién va a responder por esa deuda? Pues el heredero. El heredero es el que responde de los pasivos de la herencia. ¿Sí me explico? En un momento dado, bueno, pues yo no la quiero porque no me conviene. Su legado es gratuito. Un legado, para que sea oneroso, necesita ser inferior la deuda, ¿verdad? Al valor del bien que me estás dando en legado. Entonces, ahí sí puedo considerar, ¿verdad? Que es un legado y a lo mejor me conviene. Oye, por 200,000 pesos, pues sí, los pago, total. La casa vale 1,000,000, 1,500,000, me conviene, ¿verdad? Entonces, pero si es al contrario, Sensu, si el valor de la deuda es superior al valor del bien que me estás dejando en legado, pues ya no me conviene, ¿verdad? Salvo que él lo acepte, ¿verdad? Porque ese es un acto unilateral y voluntario del heredero o legatario si acepta o repudia una herencia o un legado. Entonces, ¿sí está claro? Excepciones. Correcto. Los legados son gratuitos por naturaleza, gratuitos, ¿verdad? Están liberados de cualquier deuda, porque la ley así lo dice. Los legatarios no responden de deudas, cargas o obligaciones, únicamente los herederos. Si yo recibo un legado libre de cualquier gravamen, y con la herencia hay unas deudas, se alcanza a cubrir con eso. Entonces, yo estoy libre. Esa es la naturaleza de un legado. Pero hay excepciones cuando se constituyen puros legados, cuando se instituyen puros legatarios en un testamento y hay deudas, ellos tienen que responder de manera subsidiaria, o sea, con dinero o con bienes, vendiendo los bienes y obteniendo el dinero para cubrir esas deudas. ¿Por qué? Porque los acreedores son sujetos privilegiados de la herencia. Son los sujetos privilegiados, ¿por qué? Porque primero se les paga a los acreedores de la herencia lo que les quedó a deber el muerto y después, si sobran bienes, pues se reparten entre los herederos o legatarios. Entonces, esa sería la primera excepción. La otra es cuando hay herencia y hay legado. Y cuando la herencia no alcanza a cubrir la deuda, pues entonces los legatarios tienen que responder subsidiaria y proporcionalmente a la misma. La otra sería, pues cuando el legado es oneroso. ¿Verdad? Hay legados onerosos cuando de plano en el testamento, el testador te dice, te instituyo como legatario. Nada más que el legado tiene una hipoteca. Por tanto, tú sabes si la aceptas o no, ¿verdad? Si la pagas o no. Entonces, serían las excepciones a la regla. Pero generalmente los legados son gratuitos, recae sobre bienes determinados o susceptibles de determinarse
y se reciben a título particular, ¿verdad? Determinados bienes nada más, plenamente identificados. Bueno, con esto concluyo la clase de hoy. Ya se me acaba el tiempo. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Igualmente, profesor. Hasta mañana, profe.